Queridos peregrinos, muy buenos días a todos ustedes. Estamos aquí todavía a las orillas del Mar Rojo y hace mucho frío, como pueden ver. Así es el desierto, es extremoso. Es una de las razones por las cuales es árido, en parte por la tierra, la calidad de la tierra, la falta de agua, pero también porque en la noche baja mucho la temperatura y hemos querido venir a ver el amanecer aquí y con ustedes hacer una reflexión que significa también el amanecer del pueblo de Dios, es decir, un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo camino, una nueva etapa. No hace mucho leí una bellísima reflexión de San Clemente Papa, donde dice que cada día nos recuerda la muerte en el anochecer y la resurrección en el amanecer. Y para nosotros la resurrección, como sabemos, es el vivir en Cristo, el vivir en Dios, es el renacer, criaturas nuevas. Bien, pues hemos atravesado el Mar Rojo con Moisés, con el pueblo de Dios. Hemos atravesado, hemos visto los prodigios de Dios, estamos a las orillas y tenemos que hacer un poco las cuentas. Hoy vamos a cambiar ligeramente el orden de nuestras reflexiones y también vamos a cambiar un poco el sentido bíblico de lo que hemos venido meditando. Hemos venido capítulo por capítulo, hoy como que vamos a hacer cuentas, vamos a analizar dónde estamos, qué está pasando y según eso vamos a seguir nuestro camino por el desierto. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Pues queridos hermanos, con el catecismo en la mano, y vean que hemos llegado ya a más de la mitad del catecismo en nuestras peregrinaciones, lo cual me hace muy feliz. Queremos dar hoy un paso muy importante. El ser humano es un individuo amado por Dios, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que hemos venido viendo estos días es un ser libre, tiene una conciencia moral, es responsable de sus actos, el ser humano se edifica a sí mismo, etc. Y el ser humano o es bueno, es virtuoso o es pecador. Y en el trasfondo, en el telón de fondo de todas esas reflexiones del ser humano individual con Dios, el trasfondo es la misericordia, es Dios que nos da el ser, es Dios que nos infunde la conciencia, el alma, en sus potencias, es Dios que a través de la voz de la conciencia está siempre llamándonos, alertándonos, corrigiéndonos por amor, educándonos. Y así lo que Dios quiere de todos nosotros es que lleguemos al cielo, que nos salvemos y que seamos todos muy felices y contentos. Bien, vamos a dar hoy un paso gigante. La comunidad humana, la sociedad humana. Nadie de nosotros vino al mundo solo, nadie vive solo, nadie puede subsistir solo y nadie va a ir al cielo solo. Entre los seres humanos hay siempre una interrelación y esa interrelación, especialmente con nuestro prójimo, los que tenemos alrededor, esa interrelación no suele ser neutra, es una relación buena, positiva, edificante, o es una relación indiferente, lo cual es ya malo. La indiferencia es mala en este sentido, cuando no a veces es una relación negativa, perjuiciosa, nos daña.
pues tenemos que pensar en el camino de la moralidad. ¿Qué es esta sociedad? ¿Cómo funciona? ¿Qué lugar tenemos en ella? ¿Cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos en la sociedad humana? Y quiero meditarlo porque la reflexión bíblica de hoy, preciosa, considera en el Éxodo, considera la acción de Dios y la respuesta de los hombres como un pueblo, no como individuos. Nadie, ni Moisés ni nadie es un simple individuo, sino que son un pueblo, y eso es algo maravilloso, pero tiene sus elementos que tenemos que conocer. El inicio del catecismo en este capítulo segundo de la vida en Cristo es precioso. La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Tenemos que pensar ahora en el conjunto, en el pueblo, y eso es un paso gigante e importantísimo y también muy, muy bello. El artículo 1 es persona y sociedad. Cómo se interrelacionan, cómo se edifican, cómo se condicionan la persona y la sociedad. Vamos a ver qué nos dice nuestro catecismo. Primero, carácter comunitario de la vocación humana. Fíjense lo que dice, de la vocación. ¿Y cuál era la vocación? La vocación humana es la bienaventuranza. Todos los hombres hemos sido llamados y creados por Dios para ser felices. A veces esa felicidad en el mundo es difícil, compleja, pero en el cielo es la misma para todos. Todos estamos llamados y creados para la felicidad eterna, para el cielo. Todos los hombres son llamados al mismo fin. El fin de cada ser humano y el fin de la sociedad es siempre el mismo para todos, y es Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta no estar en ti. Existe cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y en el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Por eso vamos a ver con más detenimiento después que los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos: amar a Dios y amar al prójimo. El amor, vivir en el amor, nacer en el amor, crecer en el amor y realizarnos en el amor. La persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobreañadido. La comunidad, la sociedad no es un añadido artificial. Los seres humanos nacemos, crecemos, vivimos y morimos en sociedad. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades, así responde a su vocación. Voy a poner un ejemplo que parece banal, lo damos por descontado, pero no lo es. El lenguaje. El lenguaje es el sistema operativo del cerebro humano. Y el lenguaje no se lo inventa cada quien a su gusto. El lenguaje lo aprende uno desde el pa, ma, hasta discursos, ciencia, escritos, etc. El lenguaje es una de las muestras quizá más claras, más fehacientes de esta necesidad del ser humano de vivir en sociedad. Una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas.
nosotros no somos animales, no somos manada, somos sociedad. Y eso es lo que se forma con la comunidad de seres humanos. Asamblea a la vez visible y espiritual, una sociedad perdura en el tiempo. Es decir, recoge el pasado y prepara el porvenir. Qué hermoso esta capacidad del ser humano de recoger el pasado, perdurar, vivir, subsistir y preparar el porvenir. En eso superamos infinitamente a los animales. El instinto del animal está en el aquí y ahora. Apenas y apenas puede prever algo más el animal. Mediante ella cada hombre es constituido heredero, recibe talentos que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar. En verdad se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas. Ya vamos viendo elementos. Un grupo de personas forma una sociedad, en esa sociedad hay una autoridad, en esa sociedad hay un pasado, una historia, hay un presente, hay un futuro. Son todos elementos que el ser humano tiene que ir ponderando, formando, cuidando atentamente. Cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas, pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Esto quede bien claro. La persona humana es el centro de la sociedad. Es su principio, su sujeto y su fin de toda institución humana, familia, empresa, escuela, política, deporte, todo lo que sea sociedad humana debe tener en el centro a la persona. Una institución que no respeta a la persona no es digna de llamarse una institución verdaderamente humana. Un Estado que pisotea a sus individuos, a sus seres humanos, no es un Estado justo, no es un Estado verdadero. Algunas sociedades, como la familia y la ciudad, corresponden más inmediatamente a la naturaleza humana. Les son necesarias. No podemos vivir sin familia, no podemos vivir sin la ciudad, lo que los griegos llamaban la polis, esta comunidad de personas que viven juntos, se ayudan, se acompañan, se defienden, se alimentan, se educan. Siguen inmediatamente a la naturaleza humana. Con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social, es importante impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa para fines, aquí dice los fines de las sociedades humanas, de las instituciones humanas, económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos. Esto es lo que se llama en sociología y en moral la socialización. No tiene nada que ver con el socialismo, poner la sociedad por encima de la persona humana, sino la socialización. Es decir, que grupos de individuos se van organizando para realizar las diversas actividades de la vida humana. La socialización presenta a veces peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. El Estado no puede sustituir a la persona, el Estado no debe sustituir a la familia. La doctrina de la Iglesia, por ello, ha elaborado un principio llamado subsidiariedad.
Qué hermoso que, inspirado en los valores evangélicos y bíblicos, la Iglesia ha propuesto y propone siempre lo que se llama el principio de subsidiariedad. Vamos a ver cómo lo define el catecismo porque es precioso. Según una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. El Estado general, un gobierno general, cuida a los gobiernos de los estados, de las provincias. Los gobiernos de las provincias cuidan al siguiente estado, las asociaciones, los grupos, etcétera. Y así cada uno en su nivel va cuidando, va resolviendo, va educando, va cuidando ¿qué? Va cuidando el bien común, es decir, que todos estén bien, no que estén bien unos a costa de otros, que todos en su nivel, en su ámbito estén bien. Dios mismo no quiso retener para él solo el ejercicio de todos los poderes. Podía haberlo hecho. Dios gobernar a cada ser humano individualmente, podía haberlo hecho porque él puede hacer lo que quiera. Su poder es infinito. Pero entrega a las criaturas funciones, cualidades. Dios de algún modo va edificando esta sociedad humana cuando a unos les da más liderazgo, a otros les da más perseverancia, a otros les da más valor, a otros les da más iniciativa, más creatividad. Qué hermoso que nuestra sociedad va caminando así con gente que despunta en diversos campos y así va progresando nuestra humanidad. El gobierno, el modo de gobernar Dios el universo debe inspirar a los gobernantes también, crear espacios para que cada uno pueda realizar su propia vocación y sus propios talentos. El principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo. Es decir, una unidad forzada, una unidad que descuida aspectos de la persona humana o incluso que la daña. Intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad, la subsidiariedad. Tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Aquí el principio de subsidiariedad vale para los grandes organismos internacionales, para los grandes organismos nacionales, locales, regionales, provinciales, de los barrios, de las colonias, vale para todos los niveles, todos los estratos de la sociedad. Aquí el catecismo, con toda razón, pone un párrafo llamado conversión y sociedad. ¿Cuál es el proceso de conversión de una persona humana? El proceso de conversión de una persona humana es ir creciendo, formándose, haciéndose, purificándose, madurando y últimamente santificándose. Y eso quiere decir hacer el bien y evitar el mal. Hacer el bien y evitar el mal. Hacer el bien y evitar el mal. Si hice el mal, pedir perdón, arrepentirme, convertirme y volver al bien. Esto se da también en la vida social. La sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. Para alcanzar este objetivo es preciso que sea respetada la justa jerarquía de valores que subordina las dimensiones materiales e instintivas del ser del hombre a las intenciones espirituales. Un Estado tiene que regular, por ejemplo,
el que una persona violenta no maltrate a los pacíficos. Tiene que regular el que una persona avariciosa no le quite sus bienes a los pacíficos, a los sencillos, a los pobres. Que una persona inteligente sirva para la sociedad y no se sirva de la sociedad, y así de este modo. La inversión de los medios y de los fines, que solo es medio para alcanzarlo, o a considerar las personas humanas como medios para un fin, engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino. Está claro que cuando se desordenan el fin y los medios, la situación se convierte en injusta. Se crean mecanismos perversos en la sociedad que la dañan, que la entristecen. Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior. Cada persona finalmente tiene que ir creciendo como persona y también como sujeto de esta sociedad. Esto va purificando la sociedad, esto va ennobleciéndola y la va haciendo cada vez mejor. ¿Cuánto nos enseña el siglo pasado, por ejemplo? Países donde llegaron personas perversas, desencadenaron guerras, sufrimientos, tristeza, empobrecimiento. ¿Cuánto nos enseña el siglo pasado de esta necesidad de la sociedad humana a través de la conversión de sus personas, de sus individuos, para ser justa y para ser buena? Finalmente, sin la ayuda de la gracia de Dios, este proceso de socialización se hace muy complejo, se hace muy difícil, y por eso en la fe cristiana, desde el inicio, San Pablo, y ya antes en la Biblia, se nos enseñaba a orar por los que nos dirigen, a orar por nuestros gobernantes, apoyarlos, a ser respetuosos de su gobierno y a edificarlos. El artículo 2 nos habla de la participación en la vida social, y con pena voy a tener solamente que comentar algunos elementos. Me voy a ir al resumen que nos ofrece el catecismo porque el tiempo se nos está escapando. Dice San Pablo que no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Aquí tenemos que compaginar dos elementos. Uno, el sistema de gobierno de cada nación. En uno es democrático directo, en otro es democrático indirecto, en otro es autoritario, en otro es cada estado, cada nación se rige y se gobierna por elementos internos de su vida social que se han ido gestando a través de su historia. Pero en eso se muestra la providencia de Dios y la responsabilidad de los seres humanos. Por eso se dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Aquí nos duele un poco esto, en algunos países nos puede doler, pero así es. El pueblo, con sus actitudes, con su trabajo, con su reflexión, con sus votos, se merece el gobierno que Él ha creado, que Él ha fomentado. Toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse. Vamos a la comunidad básica, elemental, la familia. Una familia sin autoridad es un desastre. Una familia sin reglas es un desastre. Y así una sociedad.
Y esta autoridad necesita varios elementos que en la política moderna se han configurado en 3 elementos: el poder legislativo, dar leyes, es decir, una estructura permanente que gobierna los vínculos y las relaciones en la sociedad; un poder judicial, es decir, que juzga sobre los actos de las personas y de las instituciones para resolver los problemas que surgen e encaminarlos hacia la justicia; poder ejecutivo, legislativo, ejecutivo. El poder ejecutivo es el que gobierna, y estos 3 poderes tienen que armonizarse y controlarse uno al otro en vista del bien común. El bien común que armoniza a los individuos, que armoniza a las instituciones y que las lleva a un bien común. La autoridad, importantísimo. Una de las crisis más grandes que está viviendo nuestro tiempo es la crisis de autoridad. A las autoridades se las insulta, se las vitupera, se las desobedece, se trata de evadir su autoridad, se las corrompe. Y una sociedad sin autoridad, con autoritarismo o con corrupción, no puede obviamente ir muy lejos. Es notorio que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios. El hecho de que los seres humanos se hayan organizado desde la antigüedad más remota en sistemas de índole política diversos, van variados, se han perfeccionado, han mejorado, han empeorado. Eso significa que Dios nuestro Señor quiere que el ser humano se organice y se gobierne de esa manera. La autoridad se ejerce de manera legítima si se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad. Para alcanzarlo debe emplear medios moralmente buenos o al menos aceptables. El bien común, el bien de grupos, el bien de partidos divide, daña, hace retroceder el bien común. La diversidad de regímenes políticos es legítima. Esto es una monarquía, el otro es una república, el otro es cada estado se da el gobierno que quiere y que puede. Es legítima con tal de que promueva el bien de la comunidad. Si llega una persona que asume todos los poderes, es un autoritario, obviamente el bien común se va de paseo. La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad. Aquí vamos a ver después en los mandamientos cómo los mandamientos de la ley de Dios son tan importantes para que la vida política y la vida social funcione. Y les voy a poner un ejemplo. Dice un mandamiento: no mentirás. Si se corrompe la verdad y entra la mentira en las instituciones humanas y políticas, todo se va al garete. Entonces la moral, es decir, la verdad, la justicia, el bien y finalmente el bien común de una sociedad tienen que regir a través de la política, que es necesaria para que los seres humanos nos gobernemos. La autoridad política debe actuar dentro de los límites del orden moral y debe garantizar las condiciones del ejercicio de la libertad. Todo funcionaría perfecto si fuéramos máquinas programables, pero somos seres libres. Entonces, las condiciones necesarias para que vivamos en libertad y en sociedad
son una responsabilidad muy grande de la vida política. El bien común comprende el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Qué definición tan bella del bien común. Que cada individuo y cada institución dentro de una sociedad consigan su perfección, es decir, se realicen en santa paz y en santa armonía. Esto, queridos amigos, es dificilísimo. Somos seres humanos. La historia, por desgracia, nos lleva arrastrando a veces estructuras de injusticia, problemas que nos complican, pero esa es la tarea de los seres humanos, buscar lograr esa armonía y ese equilibrio que en la justicia permite que todos y cada uno podamos lograr nuestra propia perfección. El bien común comporta 3 elementos esenciales. Primero, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. La persona humana es el objeto, principio y fin de todo en la vida social, la persona humana. La prosperidad o el desarrollo de los bienes materiales y temporales de la sociedad, es decir, la salud, el alimento, los bienes esenciales básicos de subsistencia de una sociedad, que haya agua, que haya recursos, que la vida pueda vivir, pueda proceder dentro de una tranquilidad. Y finalmente, la seguridad y la paz del grupo y de todos y cada uno de sus miembros. Cosas muy elementales, muy básicas, pero que tienen que estar reguladas por las autoridades, por la política y por la participación en ello de todos y cada uno de los individuos. La dignidad de la persona humana implica la búsqueda del bien común. No se puede promover la dignidad humana sin promover el bien común. Si no, hay una contradicción, hay jaloneos entre la sociedad y el individuo y entre la sociedad en general y las diversas instituciones, instancias. Cada cual debe preocuparse por suscitar y sostener instituciones que mejoren las condiciones de la vida humana. Yo viví muchos años en Italia y me fascinó cómo la sociedad italiana tiene cantidad de asociaciones intermedias, gremios, grupos para cosas culturales, para la naturaleza, para la infancia, para los enfermos, para el arte, para una cosa bellísima, cantidad de instancias intermedias que no son estrictamente políticas, pero donde los ciudadanos se involucran y ponen de su parte, de su vida, de su tiempo, de sus cualidades, para que todos estén mejor. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil. El bien común de toda la familia humana requiere una organización de la sociedad internacional. Como nosotros sabemos, hay un proceso imparable de globalización, es decir, el mundo se nos ha achicado, el mundo ha desarrollado toda una serie de elementos que lo hacen ya un pequeño pueblo. Medios de transporte, medios de comunicación fundamentalmente, intercambio de bienes entre todas las sociedades. Y también esto requiere instituciones que promuevan el bien común. Al inicio o en el proceso de esta globalización acelerada se crearon cantidad de instituciones como la ONU, la OEA y otras muchas instituciones que nacieron con los principios básicos de la moral de la sociedad y con el deseo de regular las relaciones
humanas a nivel internacional. Sabemos que no siempre y no todas han cumplido su objetivo, sabemos que algunas han sido instrumentalizadas y que en vez de promover se han convertido en fuerzas partidistas de poder, pero ahí entra la conversión, ahí entra el trabajo, el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Queridos amigos, vamos a pasar ahora brevemente a nuestra reflexión bíblica y yo quería anteponer esto porque ya vamos a entrar más en el concepto del pueblo de Dios y por eso a un pueblo Dios le va a dar leyes, le va a dar autoridades y va a ser un proceso de formación de este pueblo que corresponde a la naturaleza humana. Dios sí promueve el bien común, Dios sí nos deja nuestra libertad, Dios sí nos garantiza que nuestra vocación a la felicidad sea verdaderamente respetada y fomentada en todos los ámbitos. Vamos a prepararnos y seguimos con nuestra reflexión bíblica de hoy. Después de reflexionar con ustedes cómo se constituye el ser humano en un ser social y se crea la sociedad como algo natural, querido por Dios, con sus reglas, me parece muy importante, sobre todo aquí, mirando el Mar Rojo, mirando y dejando detrás la esclavitud en Egipto, esa situación, esa condición en que el pueblo era nada, no contaba ante la arbitrariedad de unos hombres que se consideraban dioses. Vamos a leer 3 pasajes de la Biblia preciosos y aquí damos un salto. Estamos en el libro del Deuteronomio. Perdón, aquí con el viento se me ha cambiado la página. Estamos con el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Dice así: porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la haz de la tierra. No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres. Por eso os ha sacado Yahvé con mano fuerte y os ha librado de la casa de servidumbre del poder de Faraón, rey de Egipto. Has de saber pues que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos, pero que da su merecido en su propia persona a quien le odia, destruyéndole. No es remiso con quien le odia, en su propia persona le da su merecido. Guarda pues los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. Aquí Yahvé Dios muestra su elección por el pueblo de Dios. Te he amado, te he escogido y por eso te saqué de Egipto y por eso te voy a dar unos mandamientos. Y dice una frase que me parece importantísima: has de saber pues que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda su alianza eternamente. Queridos hermanos,
Hablando antes de la sociedad humana, hemos visto que el ser humano cambia, mejora, empeora, llega a un gobierno maravilloso, todo parece que va bien, llega un momento perverso, todo parece que nos va mal, empieza una guerra, llega una sequía, llega un hambre, llega una pandemia. El ser humano fluctúa, cambia, la sociedad sufre, mejora. Y por eso necesitamos de un Dios fiel. Por eso necesitamos de unas reglas universales. Pero más que todo eso, necesitamos sabernos un pueblo amado. La revelación de Dios en el Éxodo es asegurarle al ser humano, en este caso a su pueblo, ese pueblo que era el más pequeño, pero amado, predilecto de Dios, asegurarle que Dios, no dioses falsos, sino Dios, el Dios verdadero, Yahvé, el que es su Dios, es su alma, es su ser, es su consistencia, es su legislador, es su benefactor. El pueblo de Dios, lo habíamos dicho ya hace un par de días, vive con estos 4 grandes elementos: la promesa, la elección, la alianza y la ley. Y eso le da su paz, eso le da su confianza, eso le hace perseverar, eso le hace mirar al futuro. Y Dios nuestro Señor no ha hecho al pueblo de Israel, su pueblo elegido, como a veces un papá puede consentir a un hijo respecto de los otros. Ya vimos el caso de José al inicio de nuestro recorrido. Jacob le dio una túnica de colores, hizo una distinción. Dios quiere y escoge al pueblo de Israel para que este pueblo de Israel sea un fermento a través del cual llegue a todos los pueblos. Y por eso esto que en el Éxodo aparece ahora como una elección, una preferencia de Dios, a través de Cristo se va a difuminar esa luz en muchos rayos y va a alcanzarse a todos los pueblos. Tenemos que entender esta promesa y esta elección amorosa de Dios, esta alianza de Dios, un pueblo consagrado a Dios, dirán en otro lugar un pueblo sacerdotal. Lo tenemos que entender a la luz del mandato de Cristo. Antes de la ascensión, antes de dejar Jesucristo este mundo, da a sus apóstoles una instrucción: id a todo el mundo y predicad el evangelio, id a todo el mundo y llevad la buena nueva. Eso es lo que está empezando Yahvé Dios al constituirse un pueblo y al entrar en él y al revelarle su nombre. Vamos ahora a dar un saltito anterior, porque en el capítulo 6 Yahvé va a dar al pueblo una instrucción que me parece bellísima. Dice así: cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que a tus padres Abraham, Isaac y Jacob juró que le daría, grandes ciudades y prósperas que tú no edificaste, casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuida de no olvidarte de Yahvé, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, a él servirás, por su nombre jurarás. Ten cuidado
tu progreso como ser humano y como sociedad, como pueblo, no puede jamás olvidarse de Dios que te sacó de Egipto. Qué hermoso hacernos esta reflexión, repito, aquí con el Mar Rojo a sus espaldas, el Mar Rojo a sus espaldas, lo estamos escuchando y quedó detrás esa esclavitud. Este paradigma del Éxodo, queridos hermanos, es el paradigma de nuestro bautismo. Nosotros nacimos en el pecado original, nacimos con una presencia del mal, en una esclavitud del mal, y Dios nuestro Señor, a través del paso del Mar Rojo, a través de las aguas del bautismo, nos ha liberado y nos ha hecho pueblo de su propiedad, y nos bendice y nos acompaña y nos santifica y nos dota de los dones de Dios, del Espíritu Santo, el don de la conciencia. Y así concluye este capítulo 6 del Deuteronomio con un pasaje bellísimo que el pueblo de Israel vive, enseña, transmite de generación en generación. Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, y aquí está el concepto de sociedad, hijos, padres, nietos, pasado, presente, futuro. Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos estatutos, estos preceptos y estas normas que Yahvé nuestro Dios os ha prescrito? Dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. Éramos esclavos y Yahvé nos sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Yahvé realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto contra Faraón y toda su casa. Y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos y entregarnos la tierra que había prometido bajo juramento a nuestros padres. Y Yahvé nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo a Yahvé nuestro Dios, para que fuéramos felices siempre y nos permitiera vivir como el día de hoy. Tal será nuestra justicia, cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha prescrito. Queridos hermanos, en la medida en que nos vamos acercando al monte Sinaí, cosa que me llena de profunda emoción, para recordar desde allí los mandamientos de Dios, tenemos que tener esto en la mente, el Shema Israel, recuerda Israel, el concepto del memorial, tomad y bebed este cáliz de mi sangre, de la alianza nueva y eterna. El memorial de Israel, el Shema Israel, se va a convertir en el memorial de la Eucaristía. No podemos ser verdaderamente seres humanos. No podemos ser verdaderamente una sociedad humana, apartados de los mandamientos de Dios, sin recordar los grandes prodigios y dones que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha regalado, sin saber que Dios es nuestro Dios, el verdadero Dios. Y todo eso tenemos que vivirlo en un memorial, en un recuerdo constante. Quiero terminar aquí y quiero decir que me parece muy penoso, triste, insensato que la gente se aparte de la misa los domingos por lo menos. ¿A qué voy? El sacerdote es muy aburrido, no se oye bien, ¿para qué voy a criticar a los demás? Mejor me quedo en mi casa siendo muy bueno.
Nos hemos alejado de la misa dominical, nos hemos alejado de la memoria de un Dios que nos salvó. No ya del Egipto seductor y del faraón, sino del pecado original, y nos salvó a precio de su cuerpo y de su sangre, de su muerte. Por eso aquí, contemplando el Mar Rojo y pensando en esta promesa y en este memorial, en esta elección de Dios a su pueblo elegido, su pueblo rescatado, su pueblo amado, pueblo consagrado a Dios, no podemos no recordar la bellísima frase de San Juan: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Queridos hermanos, el pueblo de Israel aquí cantaba gozoso que Dios lo había salvado y liberado de Egipto y del faraón, y nosotros tenemos que cantar gozosos que nuestra salvación es Cristo, que Cristo, que viene del pueblo de Israel, de ese pueblo consagrado, de ese pueblo sacerdotal, de ese pueblo de elección de Dios, nos dio nuestra dignidad de hijos de Dios y nos llamó a ser el pueblo nuevo, el pueblo de Dios, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal. Síganos y vamos en nuestro caminar hacia el Sinaí. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Sé que a veces he perdido el rumbo, que el miedo se hace más profundo, 40 años sin llegar a algún lugar. Sé que aunque yo me haya perdido, tú me vuelves a encontrar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar,
desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.